Bueno, pues vamos a ver, tenemos que terminar, hay 55. ¿Alguien tiene que ir a misa? O sea que hay 55, terminamos. He puesto el despertador, hay 50. Bueno, a ver, ¿qué más decir para daros ese gusto de profundizar, ¿no? Es decir, que esto empezó porque don Jesús ya tenía una inquietud parecida a la nuestra, ¿no? Así que, como él es el que coordina, gestiona, gobierna la parroquia, pues es con él con el que tendrán que hablar de la necesidad de formarse más y cada uno pues tendrá una necesidad diferente de formación, ¿no? No sé, el diácono Eduardo pues ha estudiado ciencias religiosas, ¿no? No sé, alguien que haya estudiado eso, yo creo que ya tiene una muy buena base teológica, filosófica para hacer acompañamiento espiritual, ¿no? Después están los aspectos pedagógicos y el padre Enrique ayer como que insistió mucho en algunos aspectos pedagógicos. Bueno, ¿cómo se forma un acompañante espiritual? Pues está esa base más teórica, si queréis, que los sacerdotes pues en el seminario la recibimos, aunque esto que os acabo de hablar de sanación y bueno, y liberación casi no me he metido, pues no, prácticamente no. ¿Cuántos sacerdotes os predican sobre cuando hay un texto donde aparece un demonio y Jesús que expulsa al demonio y una curación? ¿Cuántos os lo explican literalmente? Pocos, ¿no? Empiezan a hacer simbolismos y no sé qué. Pues no, el texto de la expulsión de los demonios que fueron a los cerdos y tal, eso hay que interpretarlo literalmente todo. Pero, lo voy a hacer, mira, porque soy un provocador. Mira, la tempestad de Jesús que hay antes de que Jesús llegue con la barca son los espíritus malignos que estaban ligados a esa zona que querían impedir que Jesús llegara hasta allí, porque sabían que iba a poder con ellos. Por eso cuando Jesús detiene esa tempestad, lo hace al estilo de cuando hace exorcismos, muy parecido, observad. Y cuando llega, esos espíritus se les resisten un poco y es por eso que les pide el nombre, como para tener más poder sobre ellos. Ahí la expulsión no es inmediata, hay una cierta progresión. Y le piden, no nos saques fuera del territorio. Es uno de los dos textos en la Biblia donde se ve que hay ciertos espíritus que están vinculados a lugares, a territorios. El otro texto es el del profeta Daniel, cuando está pidiendo a Dios una revelación y el ángel que se la tenía que dar fue bloqueado por el espíritu maligno que controlaba esa zona hasta que vino el ángel Miguel e intervino. Entonces sí que ya el ángel mensajero pudo llegar hasta el profeta Daniel. Ese es el otro texto donde se ve esta posibilidad de vinculación de espíritus a lugares. Entonces le dicen a Jesús, no nos saques fuera del territorio. Como diciendo, la otra opción que tenemos es ya quedarnos solo en el infierno, ¿no? Que ya lo estaban, pero para ellos tener una cierta apertura a nuestro mundo es como una especie de pequeñas mini vacaciones, ¿no? Entonces Jesús, ¿qué hace? Los echa a los cerdos, es decir, se quedan en el territorio, aunque a remojo, porque los cerdos se tiraron al agua. Y después, para terminar de expulsarlos del territorio, se habría necesitado que la gente del lugar hubiera aceptado a Jesús y con él expulsar todos esos espíritus. ¿Pero qué hicieron? Expulsaron a Jesús del territorio. Y Jesús, humildemente, se fue. No se impone. Así que
Ya veis, y todo el tema de la fuerza y todo eso, típico. ¿Mm? Bienvenido, don Jesús. Gracias, no quería interrumpir. No, me encanta que interrumpa el párroco. Porque estaba diciendo que ahora lo que estaba diciendo era como un aperitivo, darles hambre para seguir, ¿no? Entonces, como que esta iniciativa surgió de usted, que tenía un sentir parecido al nuestro, de ahora, para la continuidad, pues tienen que verlo con él, y según la categoría de persona, unos necesitarán profundizar en un sentido, otros en otro, vedlo con él y recordad que la Iglesia no es solo la cabeza, el párroco representa a Cristo cabeza, pero también está el resto del cuerpo, que sois vosotros. Así que, juntos, ved cómo podéis desarrollar este aspecto del acompañamiento, que como os decía antes, citando este texto de itinerarios catecumenales para matrimonios, el tema del acompañamiento es más amplio que solo el acompañamiento espiritual. Es decir, que aunque tú no te sientas específicamente para el acompañamiento espiritual, pero hay muchos otros tipos de acompañamiento disponibles en la parroquia para ejercer esta dimensión del amor, que es acompañar al otro, dedicarle tiempo. Bueno, pues siguiendo, estábamos en la quinta sesión. Bueno, pues el tema de la formación del acompañante espiritual, como os decía, los sacerdotes o el diácono hemos estudiado filosofía, teología. Alguien que tiene que hacer acompañamiento necesita una base filosófica y teológica. Pues no sé si es que hay que ir a estudiar ciencias religiosas. No sé, don Jesús, si son 3 años o 2. 3 años. Andamos a los 3 años. Hay otros institutos, pero andamos, que yo creo que si lo tiene a distancia, creo que son 3 años. Eso, una formación así es básica, o no sé si puede haber otras versiones más adaptadas, no sé, para que tú puedas decirle a alguien, oye, que esto no se discierne, esto es pecado mortal, punto final, no se discierne entre las opciones buenas. Pues que tengas una formación de base para decir cosas así, que mira, la revelación de Dios es así, si no te gusta, pues adiós, pero es que es así, Pues hay que tener una formación de base para eso. Después, hay que tener como un cierto perfil. Ya ayer, la sesión de ayer apuntaba más a como lo que sería el perfil ideal del acompañante, que tiene que ser alguien que ha hecho una experiencia de vida y una experiencia espiritual, una persona que tiene un cierto equilibrio afectivo, una cierta estabilidad. Lo puedes poner, no sería paternidad espiritual responsable poner a alguien que está como muy problematizado a hacer acompañamiento espiritual, porque es que va a hacer una desgracia con la gente que acompaña. Es por eso que ya el párroco en su sabiduría ya apuntó a un cierto grupo de personas, ¿no? En Chile tuvimos una escuela de acompañamiento espiritual, los cooperadores, también los jesuitas tenían algo así, e incluso es un ministerio laical oficial, reconocido por la Iglesia de Santiago de Chile. Así como los laicos pueden ser acólitos, lectores, pues también hay el ministerio de acompañamiento espiritual, pero no está reconocido en la Iglesia universal, solo en esa iglesia particular, en esa diócesis, ¿no? ¿Cuál era mi instrumento preferido para preparar a acompañantes espirituales? Los ejercicios espirituales en la vida corriente. Si tú haces ejercicios en retiro, pues estás varios días, un mes, una semana, 2 semanas, lo que sea. Y ahí, como os decía antes, y lo recuerdo ahora que el párroco está aquí, hacía un paralelismo entre la liturgia oficial de la Iglesia, que
nos hace experimentar, según los momentos del año, los diferentes aspectos de la revelación, de la vida espiritual, pues en ejercicios tienes lo mismo, pero concentrado en muy pocos días, ¿no? Entonces, cuando haces la experiencia, no en muy pocos días, sino en la vida corriente, que aquí creo que algunos han hecho ejercicios en la vida corriente, ¿no? Bueno, no sé. Bueno, en la pandemia lo hemos hecho. Que es, ves a tu acompañante espiritual una vez a la semana, ahí se analiza cómo has hecho la oración, cómo ha sido tu experiencia, y se ve cómo has de seguir avanzando. Ahí lo que solía hacer es no limitarme a que la persona hiciera la experiencia, sino irle mostrando, mira, ahora este consejo que te estoy dando aquí, por esto que estás sintiendo, mira, San Ignacio da esta regla de discernimiento que se aplica aquí. Entonces la persona no solo hacía la experiencia, sino que se daba cuenta de la experiencia que estaba haciendo y se la apropiaba de una manera diferente. De manera que después esa persona, cuando acompaña a otro, dice, anda, esto que le está pasando, a mí me pasó, y cuando me pasó esto, estas reglas de discernimiento me ayudaron a gestionar esta situación. Es decir, que yo creo que más allá de la formación teórica, es necesaria una experiencia práctica que sea iluminada. Y después, bueno, cuando uno empieza a poner en práctica el acompañamiento, suele convenir una supervisión. Es decir, alguien con quien tú compartes, pues mira, no compartes los secretos que te han dicho, pero, pues mira, he tenido tal dificultad, no sé cómo abordar este tipo de dificultad. Hay como conviene que al principio haya una cierta supervisión, como para iniciarse, ¿no?, en este camino y no estar solo. Entonces, una dificultad que vi cuando tuvimos esa escuela de acompañamiento, ¿cuál fue? Que hubo gente que hizo, laicos que hicieron el acompañamiento espiritual con ejercicios en la vida corriente y parte teórica también, y al volver a la parroquia, como habían venido así un poco en plan francotirador, ni el párroco ni el resto de los fieles les permitían ejercer ese ministerio. Así que para mí es clave que, para que en una parroquia pueda haber acompañantes espirituales, estos tengan la aprobación, el apoyo del párroco, del vicario, en fin, del equipo pastoral que está dirigiendo la parroquia, por un lado, pero que también tengan credibilidad ante el resto de los fieles. Porque si el párroco está muy a favor tuyo, pero después nadie te quiere ver porque te tienen miedo o lo que sea, ¿no? Porque tienes mala fama y tal, pues esa credibilidad ante el resto de los fieles, hay que verificar eso. Incluso antes de lanzarse a formar gente y esto, yo haría una encuesta de la gente que tú conoces en la parroquia, si hubiera que formar a laicos para ayudar al sacerdote a hacer acompañamiento espiritual, y teniendo en cuenta que el perfil ideal de acompañante espiritual es y ahí se podría explicar qué personas verías tú que se podría invertir esfuerzo, dinero en formarles y que después que tú realmente pudieras tener acceso a esas personas. Se podría hacer como una encuesta y ver quiénes podrían ser esas personas. O sea, teniendo en cuenta no solo la opinión del párroco, del vicario, del diácono, sino también de los fieles. Porque es un gran esfuerzo, una gran inversión formar a personas para hacer este trabajo, y si después no lo puede poner en práctica sería una pena, ¿no? Así que os lo dejo ahí. Después está la perspectiva de los movimientos. Lo que acabo de decir de la parroquia quizá es lo más difícil de llegar a conseguir, ¿eh? En cambio, ¿por qué digo que es más difícil? Porque los movimientos, que quieras o no, ese acompañamiento ya
se practica, quizá no van hasta el fondo con el tema del acompañamiento espiritual, pero ya está bastante desarrollado. Entonces, el salto no es tan grande, ¿no? Como que ya viene más, como más normal, ¿no? Como más progresivo. A veces viene gente, padre, o como ahora al salir, en el descanso, padre, tengo unos candidatos para el tema de sanación y tal. Y yo le digo, oye, pues mira, pues quizá lo que podrías hacer es que vengas tú con esas personas. ¿Por qué? Porque si ya de hecho tú ya estás acompañando, porque vives con, eres amigo de, o pues vienes, yo presto mi servicio mostrando mis cartas, diciendo, mira, ahora te propongo esto por esto y tal, o sea, con esta preocupación pedagógica, tú te interiorizas de eso y después, como tú vas a seguir al lado de esa persona, podrás acompañarla mucho mejor que yo, que igual me ve, yo qué sé, cada no sé cuánto, ¿no? O sea que hay, como le decía a esta persona en el descanso, hay la posibilidad, que es lo más conocido, al menos lo que vi en Francia, ¿no?, de crear grupos de discernimiento y acogida en la parroquia para evitar esos abusos de poder espiritual en el que han caído algunos laicos por falta de formación. Entonces, ¿qué hacían en Francia? ¿Qué líneas seguían? Bueno, pues creemos grupos de discernimiento y acogida para que no sea uno solo, ¿no? Que no está mal, no está mal. Pero yo a veces lo que hacía es ponía el grupo del lado de la víctima, ¿no? Oye, ¿por qué no vienes con esta persona de tu familia o este amigo que ya te está acompañando y yo os doy algunos elementos para que ese acompañamiento pueda seguir de vuestro lado, ¿no? Así que ya veis que el tema de cómo se forma un acompañante, pues es algo que os doy aquí algunas pistas, pero lo tendríais que discernir en comunidad y viendo cada persona qué necesidades tiene, pero lo ideal sería llegar a establecer el perfil ideal del acompañante espiritual, es decir, los aspectos espirituales, psicológicos, físicos. Si un acompañante espiritual es tan feo que le da miedo a la gente, pues no lo pongas a hacer acompañamiento espiritual, ¿no? O que se ponga una máscara, yo qué sé, no sé. Oye, que en la compañía de Jesús, que si alguien es repugnante físicamente, no, como criterio de aceptación, se rechazaba a la persona. ¿Por qué? Porque en la compañía de Jesús hay tiene una misión, ¿no?, hacia la gente. Te tienes que presentar y tal. Y si la persona es que le da asco a la gente que lo está mirando, pues no. Entonces, que se vaya a un monasterio a rezar o a una caverna y vale, como ermita, pero hay ciertas bases físicas y psicológicas que hay que tener en cuenta para poder realizar un cierto tipo de misión. Entonces, aquí sois todos muy guapos y muy majetes, ¿eh? Nadie de los presentes. Es un problema porque con la acompañante sea muy guapa, te pones sí. Que sea guapa, oye, es verdad. Si tú ves, tú eres acompañante o acompañanta y viene alguien que ves que tiene las hormonas muy descontroladas, ¿no? Y que ves que hoy se va a enamorar de mí seguro. Pues le dice, oye, no, mira, oye, que tengo aquí un padre de 95 años que muy sabio, que te va a acompañar mejor que yo. Entonces ahí la persona, si realmente busca el acompañamiento y no enamorarse y tal, pues aceptará, y si no dirá, pues no, pues sí, a veces hay que ser astutos, ¿no? Sí. Bueno, esto queda como trabajo para el futuro, para seguir discerniendo. ¿Qué más puedo decir así como para terminar? Quedan 10 minutos. Bueno, ahí pongo ejercicio.
ejercicios, protestantismo, iluminismo. San Ignacio propuso una vía espiritual donde se tiene muy en cuenta la autonomía de la persona y cómo, a pesar de que hay un ámbito eclesial con ciertas mediaciones sacramentales e institucionales, el encuentro con Dios no tiene intermediario. El encuentro místico con Dios no tiene intermediario. Es entre Dios y tú. Y el acompañante está llamado a preparar el terreno. Eso en el Antiguo Testamento no ocurría. Tenías a Moisés y a David y 2 o 3 elegidos que eran profetas y que, bueno, tenían ese trato íntimo con Dios, pero con el Nuevo Testamento y la venida del Espíritu Santo eso se terminó. Todos estamos llamados a vivir esta dimensión. Claro, con el protestantismo enredando ahí, haciendo lío en aquella época, y el iluminismo, esta gente que, bueno, que tenían revelaciones y ya despreciaban a los sacerdotes y la institución eclesial. Bueno, esas tendencias hicieron que a San Ignacio se lo mirara así con sospecha y la Inquisición le hizo la vida difícil a San Ignacio, aunque después se terminó aprobando sus ejercicios y todo esto. Pero que la pregunta que hacía con esta idea de que la sanación y la liberación era algo muy de que los demás me imponen las manos y tal, pues San Ignacio un poco sigue la vía contraria, como diciendo que lo que tú tienes que hacer, que hay mucho, pues hazlo. Es una insistencia por ahí. Bueno. A ver, discernimiento de la sexta sesión, el punto C. Discernimiento ordinario y discernimiento extraordinario. Selecciona alguna cosilla así. En la renovación carismática, pues a veces encontramos lo que dice San Pablo, de pues, ciertas visiones o revelaciones auditivas, de que ves algo que te indica que, bueno, ese discernimiento extraordinario es el 0,5% del discernimiento. Yo en aquella época en que era diácono todavía, y lo fui durante mucho tiempo, y que me empecé a ocupar de temas de sanación y liberación, que me tuve que espabilar para formarme, porque los curas de la comunidad no hacían, los sacerdotes de la comunidad CPCR no hacían más que enviarme los casos difíciles y complicados. Ve a ver al diácono. Y yo, ¡socorro! Me tuve que espabilar y alguna vez me enfadé con Dios. ¡Ay, Dios mío, dame una revelación para saber qué tiene este! Como que quería ir deprisa, ¿no? Pues al final lo que descubrí es que con oración, con una buena formación de base, sabiendo hacer las preguntas correctas, dialogando, reflexionando y colaborando la persona, pues se terminaban resolviendo todos los casos. Así que no sintáis ningún complejo si no tenéis revelaciones especiales a la hora de discernir, porque el discernimiento al 99,5% es cuestión de buena formación, de tener una experiencia espiritual uno mismo, y no hay que acomplejarse porque no tengo revelaciones especiales. Por experiencia personal os puedo decir que uno termina, quizá tarda uno un poco más, ¿no? Pero termina descubriendo qué es lo que pasa, yo diría de manera más integral, porque a veces los que tienen estos dones particulares como que se aferran demasiado a ellos y los absolutizan y les falla la visión de conjunto. Por ejemplo, en Houston estoy en una reunión del grupo carismático, sentado, tranquilo, los ojos cerrados, pues orando como yo oro, pues ahí bastante tranquilo, y ellos ahí, pues, aleluya, y yendo a que les impongan las manos, ¿no? Y entonces me viene alguien, oye, ¿qué pasa? No, que a esta señora le han impuesto las manos y se ha empezado a sacudir, ven a imponerle las manos. Y yo, no, que venga y vamos a hablar tranquilamente y a discernir, 5 minutos.
a discernir. Entonces, después de hablar, hacer preguntas, pues sí, vi que había posibilidades serias de que fuera un problema de liberación. Entonces llamé a todos los intercesores y juntos hicimos una oración de liberación, pero habiendo tenido en cuenta lo que ella tenía para decir, ¿veis? Hay que salir de esos esquemas. Aquí llego yo, el chico superpoderoso que te impone las manos y te arregla todos los problemas, ¿no? Jesús, creo que este aspecto personal del diálogo o de ponerse aparte con la persona, no buscar hacer espectáculo, esta personalización, Jesús le daba mucha importancia, ¿sí? Y a veces yo creo que confundimos la vida espiritual o la acción de Dios con algo mágico, ¿no? Y esperamos que ocurra, o sea, que el milagro sea inmediato y que sea algo espectacular y mágico, y el proceso es fundamental. Bueno, yo distinguiría mágico y espectacular, porque puede haber intervenciones de Dios que no son magia, pero que son espectaculares, ¿no? Pasa alguna vez. Pero la magia es una especie de automatismo espiritual, ¿no? Que voy, le impongo las manos y me concentro mucho y si no, pues sigo ahí imponiéndole las manos hasta que se... A veces, ¿por qué falla la oración? Porque consideramos que es una cuestión de poder y a veces de poder psicológico, ¿no? Eso es un error típico del intercesor, que cuanto más me concentro y más grito y más no sé qué, pues ahí como que Dios está interviniendo con más fuerza. Pues no. Es el discernimiento el que permite comprender exactamente dónde está el problema de la persona, dónde están los obstáculos, cómo superarlos, eso. Has estado diciendo que con el tiempo, cuando te ibas dando cuenta que con unas cuantas preguntas ya ibas, ese tipo de preguntas, a medida que ibas haciendo el acompañamiento espiritual, las conocías, son o al ir estudiando, o se supone que las tenemos que saber, pues porque también invadir con preguntas no se puede. A ver, un ejemplo. No puedo dormir desde que me cambié de casa y creo que hay algún espíritu que me impide dormir. Entonces, tú a esa persona le puedes hacer preguntas de antes de cambiarte de casa, ¿tenías el mismo problema? Si dices sí, puede ser que hay un espíritu maligno vinculado a la persona que produce ese efecto en su salud. Si no, es probable que ese espíritu maligno esté vinculado al lugar y no a la persona. Entonces sigues haciendo preguntas. Cuando te vas de vacaciones a otra casa, ¿vuelves a poder dormir bien? Sí, vale, ya te está confirmando en tu teoría. Y se pueden hacer pruebas. Hay que intentar siempre evitar la autosugestión. Un caso simpático que tuve, que muestra cómo la oración de liberación sirve para diagnosticar también. No es solo la respuesta para liberar. Padre, le traigo aquí a mi marido porque tiene algo y en el matrimonio la cosa no va. Bueno, que se siente aquí. A mí la gente nunca se me caía, porque la sentaba en un sillón, así. ¿No? El sillón era mi secreto. Entonces le impongo las manos al hombre con la estola y en silencio, porque cuando tengo dudas así, evito la autosugestión. Y siento que entre él y yo, pues hay el mismo espíritu, como dice San Ignacio, ¿no? En las reglas de discernimiento de la segunda semana, cuando hay espíritus contrarios hay como un choque. Pues entre él y yo sentía que estábamos conectados sin problema. Termino y tuve la intuición de que, señora, póngase usted aquí por el mismo precio. Es decir, que era gratis, ¿no? Entonces hago lo mismo un cuarto de hora y una sensación de como que algo que se está aguantando, ¿no? Otro cuarto de hora y a los 3 cuartos de hora explotó. No voy a salir, no sé qué. Era ella la que lo tenía, no era el marido, ¿no?
Ahí veis cómo la oración, el discernimiento van conectados. Pero bueno, esto es un ejemplo entre muchísimos otros que se podrían dar y que, bueno, como el tiempo manda. Sí, o sea, sobre todo, por ejemplo, o sea, si luego uno se va a ir a misa por la tarde o en otro sitio tal, y quiere quedarse, yo no sé si tú tienes tiempo. Ah, sí, sí. Yo terminaba porque me dijiste. Que no os quedéis sin misa dominical. O sea, vosotros que discernir, lo primero principal, ir a misa y almorzar. ¿Sabéis? En caso de tener prisa, primero almorzar y luego a misa. Entonces, pues si alguno quería ir a misa, que pueda ir